Muy buenas noches, amigos y amigas de este espacio maravilloso que es Pandemia Misterio en su programa Nocturna RCN. Nos hemos puesto esta cita de todos los viernes para hablar de estos temas que tanto nos apasionan, que tanto nos llaman la atención y nos seducen, los misterios de este mundo. Por eso hemos hecho tantas entrevistas, tantos programas, tantos especiales sobre distintos temas, precisamente porque hablar de un mundo maravilloso como este en el que estamos es hablar del misterio. Desde cuando empezamos o recordamos algo de nuestra historia en la humanidad, siempre hay misterios. Y eso es lo bonito de también de la esencia del ser humano, esa búsqueda insaciable por la verdad y por conocer qué es lo que nos envuelve en este universo. Los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, Pandemia Misterio Diego Reyes, para que podamos estar ahí conectados, no solo nos escuchen por las 130 emisoras que en este momento están enlazadas en Colombia, sino también nos vean y puedan vivir esta experiencia simultánea por video y también por audio. Así que Pandemia Misterio Diego Reyes nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube y sean todos bienvenidos. Quiero saludar a un gran amigo, yo lo aprecio así, una persona que desde lo poco que lo he venido conociendo, ya hace más de un año, pero lo poco que lo he conocido ha sido muy edificante, no solo para lo que hacemos aquí en nuestra Pandemia Misterio, sino también a nivel personal y profesional. Así que yo le tengo un gran agradecimiento a nuestro invitado de esta noche. Él es Antonio Erazo, Toño Erazo, y quiero mandarle un abrazo. Él está en México y desde allí lo saludo. Toño, un abrazo, bienvenido y gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Todo amplísimo auditorio. A mí me da muchísimo gusto también poderme conectar. El sentimiento de amistad es mutuo. Siempre Colombia para mí tiene una magia muy especial. Creo que ahora tengo más amigos en Colombia que en México y entonces eso para mí me da mucha satisfacción, eh, sobre todo por la oportunidad que me das y que me permitas hablar de esos temas. Bueno, como tú lo decías, de una búsqueda de una verdad que ni siquiera sabemos cuál es esa verdad. Quizá una búsqueda de alguna realidad o de simplemente lo que está sucediendo en el mundo y que nos marca varios matices que no necesariamente son lo que nos dicen o como los escuchamos. Creo que platicamos un poco antes de entrar al aire, que tú tienes un punto de vista con el que coincido yo también y ya lo platicaremos. Muchas Claro. gracias. Eh, Tú eres un reconocido investigador. Además, bueno, porque a veces es bueno presentar la obra de los autores. Entonces, permíteme 30 segundos. Voy a... Toño es el autor de esta obra maravillosa, de esta obra genial, que él ya publicó hace más de un año. Lo publicó en Colombia con la editorial Cangrejo. JJ Benítez desde el corazón, mi viaje con el tercer mensajero. Y este libro, pues, es autorizado y además obligado para los que quieren conocer la vida y el pensamiento y el entorno de ese gran y fantástico investigador como es JJ Benítez. Y a la par, pues él ha venido investigando, hablo de Antonio, mucho el fenómeno ovni. Él tal vez, y me atrevo que en América Latina es de los investigadores más serios y de que más conocen de este tema, porque ha hecho investigaciones de verdad muy interesantes y lo que hemos hablado no lo he hablado con nadie más, sino solo con Antonio. Y por eso yo sé que él es un gran conocedor de este tema. Y hoy la invitación, Antonio, es porque hace pocas horas hubo un revuelo en el mundo y todos los medios de comunicación publicaron las declaraciones de unos exoficiales de Estados Unidos que decían, que aseguraban que ese país tenía
naves extraterrestres y cuerpos extraterrestres. Y bueno, y eso lo aseguraron y bajo juramento. Esto le dio, como digo, la vuelta al mundo. Y muchos dicen, no, es que el mundo no va a ser igual. Dicen, el mundo a partir de este momento no va a ser igual y se va a quitar esa cortina que ha tapado la realidad por mucho tiempo. La pregunta es, y te la traslado de entrada, Antonio, ¿qué hay detrás de eso? Desde hace, digo, un par de años, el mismo Pentágono ha venido mostrándonos dosificadamente algunas informaciones, algunos documentos desclasificados. Aceptan algunos funcionarios que desde el punto de vista militar hay fenómenos que no pueden asegurar que, que son ovnis, ¿no? Dicen son ovnis, no sabemos qué son. Y todo esto nos lo han venido dando a cuentagotas. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Será que Así estos es. militares que conocen el fenómeno muy bien desde hace mucho tiempo, lo están, quieren contar la verdad? Yo no creo. ¿Qué hay detrás de eso, querido Antonio? Bueno, muchas gracias. Fíjate que ya habíamos platicado aquí en tu programa alguna ocasión de los militares, más que del gobierno de Estados Unidos, de los militares de diferentes partes del mundo, y cuál era el enfoque o el conocimiento que tenían sobre el tema del fenómeno OVNI, que era es el fenómeno de objetos aéreos no identificados, que bueno, no tiene mucho que ver el cambio de nombre. Desde los años 30, ellos saben perfectamente que existen. ¿Por qué? Porque los han visto no en los años 30, desde épocas inmemoriales, sabemos por los vestigios que se han encontrado, que conocían de esos carros de fuego, esas naves, las personas y lo veían. Pero el público en general, que ha grabado cientos de miles de videos o fotografías también de ovnis, como lo sigo llamando yo, eran un testimonio que para los militares de Estados Unidos, en este caso, pues los dejaban a un lado, no los tomaban en cuenta. Entonces clasifican el famoso libro azul y nos dan, como bien lo dices, a cuentagotas, una poca de información, pero sin aceptar nada. Solamente dicen no sabemos qué son. ¿Y esto a qué nos lleva? A que todo el mundo crea que los militares de Estados Unidos ahora quieren abrirse al fenómeno. Yo, igual que tú, tengo esa misma duda. Vi que muchos ufólogos a nivel internacional celebraban con bombo y platillo, decían ahora sí, ya están diciendo que es real, eh, ya lo están publicando. Pero si hacemos un poquito de historia, nos vamos a dar cuenta que esas personas, esos ex militares eh, de los años del gobierno de los Estados Unidos, como su nombre lo dice, son ex militares, es decir, ya no lo son. Si fueran militares, yo te aseguro que no compartirían ninguno de estos asuntos, de estos temas, como lo están haciendo. ¿Cuál es el fondo? El señor David Grosh, que es el que habló más en la entrevista, el que juró y que habló muchísimo sobre todo el tema de las naves capturadas, que decían que eran 9, ahora ya escuché en algunos medios que 12, que 15. Es un número, yo creo, indeterminado, que tenían cuerpos. Bueno, yo te puedo decir que no solamente tienen cuerpos en Estados Unidos, tienen seres vivos con los que han obtenido muchísima tecnología y quizás algún tipo de convenios. ¿Qué sucede en los gobiernos cuando hay algún problema grave? No me refiero a fenómeno. En este momento estamos pasando por el calentamiento global que ha llamado muchísimo la atención de las personas, que les da miedo. Ya es un calentamiento, ya es una ebullición las temperaturas que ha alcanzado la Tierra. Pero si nos vamos a la historia, te das cuenta que hace 6.000 y pico de años, 6.700 años, ya hubo un calentamiento de este tipo. Y hay un ciclo que la misma Tierra maneja, en donde la Tierra sufre cambios y después recupera otra vez su estabilidad climática y demás. No solamente fue el meteorito con los dinosaurios hace 60 y tantos millones de años, también fue el calentamiento que surgió, ese polvo que se levantó, se oscureció la Tierra y se calentó la Tierra.
¿Cómo te puedes esperar que un planeta que tiene millones de años no se ha enfriado en su núcleo? Quiere decir que mantiene una temperatura más o menos estable al interior. Y al exterior, nuestra capa de ozono, digamos que es un filtro que permite que respire la Tierra para mantenerla a cierta temperatura. Y entonces, curiosamente, viene el calentamiento, vienen efectos muy graves en el mundo de guerras, en el Oriente, el conflicto armado bélico de Rusia y Ucrania, y muchas más noticias en el mundo, en Colombia, en México, guerrillas, en Centro y Sudamérica, y sucede que alguien viene y te dice que el fenómeno ni es real porque saben de él. Y si tú te fijas las declaraciones de este exagente de inteligencia, David Grush, de la Fuerza Aérea, él nunca dijo que las ha visto. Dijo que sabe de su existencia y que sabe dónde están. Pero verlas como tal, no. Ya eso es un foco rojo, un foco amarillo que te va diciendo algo no está completo en la información. ¿Por qué los llaman en el Congreso? Estando ambos partidos políticos de Estados Unidos. Porque este señor hizo una publicación en una revista especializada en el tema y siendo un exagente del ejército de Estados Unidos, pues llamó la atención del Congreso. Porque los que limitan la información son los militares, no el gobierno. Ya habíamos platicado también en algunas ocasiones que los gobiernos quizá no tengan toda la información, pero los militares sí. Es decir, los militares es una fuerza que permanece con una carrera de muchos años y los gobiernos van cambiando. Entonces, no todos los secretos los conocen. El otro excomandante de la Marina, David Fravor, este señor eh, dice que vio una nave en forma de tic-tac. Tic-tac son las pastillitas que se levantan la cabeza y sacabas una pastillita de un tubo. Veo una nave que se movía de alguna forma que ningún otro gobierno lo podía hacer. Y Ryan Grace, que él comentaba que siendo piloto de la Fuerza Aérea, durante 2 años vio los objetos voladores, que el gobierno a él mismo ya les decía que eran drones. Pero no podemos hablar de drones de esas capacidades hace 10 años o 15 años o 20 años. No podemos. Los drones no son tampoco. ¿Por qué esos militares vienen y bajo juramento platican el tema? Especialmente David Grosh. Bueno, porque lo llamaron. Señor, usted publicó esto. Y siendo militar, digamos, si esta publicación salió de su imaginación, si esta publicación usted la inventó, o usted tiene conocimiento de algo que a nosotros, como Congreso de Estados Unidos, nos han ocultado. Fíjate el trasfondo. ¿El Congreso tú crees que no tiene la información? Pues probablemente sí la tenga. ¿Qué necesidad hay de preguntarle a un ex agente de esa misma información y que lo haga público con un juramento? El gobierno de Estados Unidos, tú sabes que el juramento en la Biblia, que en este caso no fue en la Biblia, fue a mano alzada, es muy importante y se les acusa de perjurio cuando juran algo y a la mera hora es mentira. Yo pienso que no debemos echar campanas al vuelo. Los investigadores del fenómeno OVNI sabemos perfectamente que el fenómeno existe. Y no solamente porque podamos nosotros tener videos o fotografías, sino porque todo el mundo te lo cuenta. Yo te podría platicar que tengo historias increíbles, increíbles como tal, te lo digo, del que me envían las personas. Yo leo sus cartas, leo sus comentarios, sus correos electrónicos. Por cierto, el que gusten, @Antonio Erazo TV, @AntonioErazTV.com. Ahí, con mucho gusto, ahí está. Entonces, ¿tú crees o el público cree, así un análisis concienzudo, que el gobierno de Estados Unidos dio a conocer algo? Yo digo que no. Lo dio a conocer un exagente, por lo que sabe, y que no estoy diciendo que sea mentira, pero te dice que él no vio nada. O sea, yo te juro que sí, existe, pero no se ha visto. Sé dónde están, el lugar preciso, pero no da tampoco el lugar preciso. ¿Por qué? Porque si ese lugar preciso que él menciona
pudiera conocer, tú sabes cómo es la gente de Estados Unidos, inmediatamente abarrotaría en ese lugar, así como abarrotan afuera de Roswell constantemente, porque también es una parte, una manera que tiene la gente de investigar, que eso sí me gusta mucho, que el público puede investigar, pero yo creo que no deben investigar una verdad, que la verdad ya la sabemos. ¿Cómo están aquí? ¿Quiénes los tienen? Eso es otra cosa que desconocemos. Sabemos, pero lo desconocemos. Pero realmente no podemos estar con la certeza que nos digan, aquí están las naves, están en tal lugar y los seres están en tal lugar. Y queremos que en este momento el Congreso de los Estados Unidos vaya y abra las puertas con esta información que estoy dando. Si ustedes revisan la entrevista esta comparecencia, pues se están riendo de él, se están riendo los congresistas. ¿Por ignorancia o porque la información está incompleta? Antonio, pero entonces, para darle claridad a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, el trasfondo, estas declaraciones que ya por lo que nos cuentas no son tan sinceras como uno quisiera y que son un par de testimonios aislados, tampoco es un ente gubernamental que se esté pronunciando y diciendo nosotros tenemos esta información y la hemos constatado. No, son declaraciones de un agente que ya está retirado y que cuenta una versión en la que él dice yo creo en este fenómeno, no he tenido posibilidad de verlos ni de contactarlos eh, personalmente, pero yo tengo conocimiento de que el gobierno tiene naves y restos biológicos de seres extraterrestres. Eso es lo que sabemos. Pero entonces, no creo que esto sea una iniciativa individual de un exagente, sino que aquí hay algo más. Lo que quieren es que, no sé, distraernos del panorama mundial que estamos viviendo, de lo que está ocurriendo. Bueno, como te platicaba, claro, de alguna manera primero nos distraen. Tenemos un problema mundial de diferentes ámbitos, como lo platicábamos. ¿Y qué hacen? Bueno, ahora les doy esto a las personas. Él comentaba también que había habido muchas represalias contra quienes habían hablado acerca del tema. Incluso habló de muertos por revelar información. Tú sabes que los niveles de seguridad en los Estados Unidos, en estas agencias militares, tienen acceso a información de acuerdo a su categoría o al tiempo, a la confianza, etcétera. Entonces, unos saben una cosa, otros saben otra, y así nos vamos hasta los que saben todo. Esta gente nunca nos dice cuál es su nivel de seguridad que tenía para poder acceder a la información. Y si dice que hay muertos, que hay amenazas, ¿por qué se presenta? Y no solo él, se presenta con otros dos, pero los otros dos dicen que vieron. Uno dice que vio una nave, o varias naves, y otro que durante 2 años vio esta especie de drones, y que el gobierno de Estados Unidos se sentía preocupado, pensando que fuerzas extranjeras estaban invadiendo su espacio aéreo. ¿Quiénes son esos gobiernos? Bueno, si esto fuera real, estaremos hablando de Rusia, China, Corea del Norte. Los demás, el resto de los países del mundo con tecnología, digamos que no son tan importantes para los Estados Unidos. Pero si retomamos que son China, Corea del Norte y Rusia, pues bueno, todo el mundo sabe que estos países siempre han hecho espionaje con Estados Unidos y Estados Unidos con ellos. Es decir, no tendrían alguna razón de estar mandando drones a espiar a los Estados Unidos. Si tenemos satélites que nos pueden espiar, si sabemos que con el teléfono estar apagado nos pueden estar grabando, ¿qué razón de ser tendría mandar drones? A ver qué. Si las naves no están, que yo sé que las tienen, ¿no? Pero no sé cuántas, pero si las naves no están a flor de tierra, no están ahí para que un dron las vea. Esto está oculto. Hablan de naves del tamaño del estadio de fútbol, hablan de naves pequeñas, pero yo sí te puedo decir que al menos el caso de Roswell pues, es real, todo el mundo lo vio. El caso de Oyame, en el norte de México, de los años 70, fines de los años 70, no recuerdo ahorita la fecha exacta, no quiero darles un dato incorrecto,
esa nave que cayó ahí en Miami y que se llevó el gobierno de Estados Unidos, que existían las grabaciones en donde le dicen al gobierno de México que sabían de un accidente de un avión y que iban a recuperarlo. Pues la nave de México la tenía, la había subido un tráiler y la nave desapareció. ¿Cómo desapareció la nave? Vinieron un helicóptero de los Estados Unidos, se metieron a territorio mexicano y se la llevaron. Todo esto que te digo, ya no existen documentos ni pruebas más que testimonios. Y curiosamente todos esos militares que participaron, militares mexicanos, desaparecieron. El caso de Huehuetoca, Toca, lo que nos cuentan los testigos, y he estado en esa investigación por algún tiempo, pues nos dicen que se llevaban hasta 3 metros de la tierra donde pegó. Entonces, naves sí hay. Las naves 3D pueden sufrir accidentes. Y no solo eso, hay naves que se cuenta también por historias de personas que han estado muy cerca, los militares las han bajado. Tuviste el supuesto meteoro, no sé si lo viste ayer aquí en México, que iluminó todo el cielo como si fuera un relámpago. Sí. Los invito a que vean los noticieros de México ayer. Yo en ningún momento he visto un meteoro que genere eso. Y tú puedes ver una lluvia de meteoritos, aunque sean pequeños, donde caen miles, vienen encendidos. Pero esto no fue un meteoro. Esto fue una iluminación como si hubiera un relámpago estado en el cielo, pero sin el trueno posterior. Un meteoro no pudo ser. Y si hubiera sido un meteoro, ¿dónde cayó? Igual que el caso de Rusia, ese meteoro que aparentemente va bajando, ¿dónde están los restos? Si era un meteoro, ¿por qué no aparecen los restos? ¿Qué es lo que cayó? ¿Qué es lo que bajó? No sabemos. Yo mismo te mostré unas fotografías que tomó Maribel, mi esposa, viniendo hacia la casa, de día, perfectamente claras, se ven los anuncios de la calle, los vehículos circulando, y se ve cómo está bajando algo. Y eso aquí, muy cerca de aquí, de la casa de todos ustedes, nunca supimos qué fue. Y por más que buscamos, nadie dijo dónde cayó o qué era, y esto tendrá 3 o 4 meses. Entonces, yo creo que el fenómeno tiene, las declaraciones tienen un trasfondo político, publicitario y de distracción. Que el fenómeno existe, todo el mundo lo sabemos. Pero que venga ahora un exmilitar, un exoficial de inteligencia a decírnoslo, pues no sabemos qué tanto creerle en el sentido de lo que él dice que no sabe dónde, que nunca las ha visto. ¿Cómo puedo saber dónde está algo si nunca lo he visto? Y tristemente para los investigadores que no han hecho un análisis profundo, comienzan a comentar en sus páginas, en sus medios de comunicación. Lo sabíamos, finalmente Estados Unidos no pudo ocultarlo más. Claro que puede ocultarlo, claro que puede. Simplemente alguien fue y les dijo, es como si tú o yo vamos al Congreso y decimos que lo hemos visto. Y vimos a los militares bajando la nave. ¿Qué tanta credibilidad podemos tener? Por eso es que se están riendo de las declaraciones que está haciendo David Grosh. O no sé tú qué opinas, o tu público, ojalá nos puedan comentar. Quizá yo estoy equivocado, desde mi punto de vista es un análisis serio y sin apasionamientos. Yo como ufólogo sería el primer feliz en decir, ya nos mostraron las naves, ya ahí las tienen, ¿y ahora qué pasa? Pues no, yo creo que vaya a pasar nada, no va a haber ningún cambio. En las elecciones políticas de muchos países, incluido México, siempre que entra un partido nuevo al poder, todo el mundo dice, ¿y ahora qué va a pasar? Se va a acabar esto, había una organización y todo está, y no pasa nada. Todo sigue igual, los políticos siguen siendo iguales, no hay uno derecho, y siguen haciendo lo mismo. Y es un cambio. Acá nos dicen esto, pues no creo que haya ningún cambio. Y además, Ninguno. Toño, por estos días se debate mucho en los Estados Unidos unas investigaciones a la familia de Biden y al mismo presidente. Y bueno, esto también, Y el curiosamente, juicio, se calla esta polémica y ahora todo el mundo habla de estas supuestas revelaciones. así Antonio, es, tienes el caso de Trump también, el caso de Donald Trump, que va por la presidencia y al mismo tiempo está en un juicio. Pues, ¿qué sucede? Que se distraen. Y en cualquier país, voy a hablar de América de Central y Suramérica, nuestros países, siempre que hay una cosa que el gobierno se ve de alguna manera exhibido,
hay un partido de fútbol importante, hay un mundial, hay una nota que encontrará a un niño con tres cabezas, etcétera. Entonces se distrae toda la atención y nos enfocamos los humanos, es la naturaleza nuestra, a esa noticia que aparentemente es importante. Y cuando vemos la canasta básica de alimentos, ya es falso. Sí, así es. Y en nuestro país tenemos un ejemplo más claro eh, cuando hubo la confrontación en nuestro Palacio de Justicia. El M-19, una guerrilla, los que nos están escuchando fuera del país, se tomó ese lugar con todos los magistrados dentro y Con no hubo tanques, claro. negociación, no hubo negociación, sino el ejército entró abruptamente, bombardeó y hubo muchos muertos. Ese día, ese día se retransmitió un partido de fútbol en los canales nacionales aquí en Colombia. Entonces, lo que dice Toño es Así es, verdad. siempre ha habido distracciones. Sí, Siempre ha habido distracciones. ¿Y cómo distraen lo que está sucediendo en Estados Unidos? Pues como con una noticia que todo el mundo quiere oír. Pero es una noticia que para mí no tiene la mayor relevancia en el sentido de que no nos muestran nada, de que no aceptan nada aparte. Si ahora llega el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y nos dice, efectivamente, señores, tenemos naves y extracuerpos o extraterrestres estudiándolos desde los años 30 en Estados Unidos, yo se los puedo decir, porque, aunque no nos lo mostraran, por seguridad nacional no se los podemos mostrar y para evitar enfermedades, contagios o lo que sea, pero les puedo decir que sí los tenemos. Ah, caray. Entonces sí me sorprendería, yo y diría, el gobierno de Estados Unidos está aceptando lo que ya sabíamos y esto ahora sí puede ser el inicio de una larga investigación y que todos los países del mundo tendrán que ir aceptando que lo tienen también. No sé cómo lo veas tú. Y a mí me gusta mucho platicar contigo porque la parte objetiva es muy, muy importante. La parte apasionada, y ya lo verás, y lo verán ustedes, amigos del público de Diego, que todos van a estar felices y van a decir, finalmente destaparon la cloaca y ahora ya lo sabemos. Pero yo pienso que son investigadores muy poco serios y que, mira, para ser investigador es ser muy frío. No decir que no a las cosas que te cuentan. Cuando te cuenta una historia, un grupo de personas idéntica, algo de verdad habrá. Pero no quiere decir que nos debemos dejar llevar y diciendo que todo es extraordinario. Esto es un fenómeno extraordinario. Extraordinario, ¿por qué? Lo conocemos, lo conocían nuestros antepasados. Y el próximo año, si el jefe así lo permite, y te muestre y le muestra a tu público lo que tenemos físico, real físico. No estamos inventando nada que ya lo tenga permitido yo. Eh, ¿Vas a decir, ah, sí hay evidencias? Claro que las hay. Sabes que JJ Benítez es un investigador muy serio, estuvo en Colombia el mes pasado, estuvo aquí en la casa tuya también, después de Colombia, que vino pues, para Puerto Rico y luego se vino a México, bueno, platicamos estos temas antes de que hicieran estas declaraciones, y creo que él también se mantiene en lo mismo, dice, bueno, nunca nos lo van a decir, los gobiernos mienten, pero platicaba yo con él que no son los gobiernos, son los militares. ujú, Los gobiernos son parte de ese sistema militar, pero los que tienen la fuerza para poder decirlo o no son los militares. por supuesto. Estamos hablando con Antonio Erazo, uno de los ufólogos, uno de los investigadores serios que tiene nuestra Hispanoamérica y que tiene, como nos está anunciando el próximo año, va a presentar eh, investigaciones con pruebas muy, muy importantes, que es así, eso sí le va a dar la vuelta al mundo, eso sí les garantizo. Bueno, y esto que tú platicas es un libro que hemos venido trabajando en la investigación ya cerca de 5 años y que, bueno, no podemos nosotros, créeme que yo hace menos de 5 años, 4 años y fracción, pudimos haber sacado el libro, JJ Benítez, el servidor. Ya teníamos la información, ya teníamos las evidencias. ¿Por qué no las sacamos? Pues tú vas a decir, oye, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué no nos platicas? Bueno, porque primero se tienen que hacer estudios serios.
claro, Si nos vamos a la Bentonia y tú me dices que es así, 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 porque tú crees en que así puedas ver, creo que le quita mucha seriedad y que haces que las personas se espanten, se emocionen, o que digan qué está pasando aquí con estas personas, quién los maneja, quién está atrás de ellos. Pues nadie, simplemente hay que hacer una investigación seria y profunda para poder dar entonces sí la información que es lo que nosotros queremos, como lo quieres tú también, lo más fehaciente posible. claro. Qué importante. Antonio, para seguir en esta tónica, pero en los últimos días también revisando los medios de comunicación, me encontré algo curioso, hablando de gobiernos poderosos como China, por ejemplo, o también se suma la India. Hablan de la luna, misiones a la luna, pero que quieren ir a la cara oculta de la luna. Y hablan de cómo hay unos programas que ya están desarrollando para ir a la cara oculta de la luna. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, cuando sucede aquella guerra espacial entre Rusia y Estados Unidos, ese, digamos, competencia, los rusos ya habían mandado el Sputnik y ya habían mandado a Laika y ya tenían algunas ondas espaciales. ¿Y qué pasa cuando el Kennedy dice, no, vamos a ir a la Luna nosotros primero? Llegan a la Luna, yo pienso que el viaje es real, eh, aunque hay mucha información eh, que te dice que el viaje no fue real, que se hizo un set de filmación y pretenden que hay algunas pruebas o algunos elementos que no coinciden, pero el viaje fue real. Y ese viaje que hicieron propiamente fue a esa parte oculta de la Luna. En esa parte donde se encontraron estructuras, tenemos los audios de los astronautas que dicen, estamos viendo seres aquí. Hay construcciones. Los audios existen, son reales. Ya JJ Benítez hizo ahí un programa también de Un Planeta Encantado. Y con todos los análisis, bueno, ¿por qué no volvieron a viajar a la Luna desde 1969? Son casi 60 años en donde empiezas con una carrera espacial y de repente la detienes. Y yo te puedo dar un ejemplo. Empezamos con la televisión en blanco y negro, después hizo a color, después plasma, después cristal líquido y veto a saber cuántas cosas más. O sea, nunca se detuvo esa carrera en la comunicación. Igual con los teléfonos, hasta lo que tenemos ahora de esos teléfonos celulares que suplen a muchas otras máquinas o aparatos. Y entonces tú te debes de preguntar, ¿por qué no volvieron a la Luna en el 70, en el 71, en el 80, en el 90? Y pueden decir, bueno, es que el costo es mucho. Bueno, tenían los transbordadores que iban y venían y no había problema. Bueno, hasta que hubo problema con alguno de ellos. Pero bueno, es otra historia. El asunto es que la gente no va a la Luna. Los países estaban llegando porque se supone, no estuve ahí, pero, tenemos información real de que todas esas construcciones o hangares abandonados aparentemente que existían en la Luna Fueron fueron eliminados, destruidos. borrados de la faz de la luna. Fueron exactamente. ¿Y cómo los borraron? Los hicieron volar en pedazos. ¿Qué sucede en la Luna si no tenemos la fuerza de atracción de gravedad como la que existe en la Tierra? Ese polvo lunar, que es súper delgado, se eleva y se mantiene en esa cara oculta de la Luna, se mantiene arriba. No puedes volver a la Luna. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese polvo se asiente y tratar de dejar la menor cantidad de evidencias de lo que ahí sucedió o de lo que estaba sucediendo ahí. Porque no era una base, por lo que sabemos, funcional constantemente, pero vieron seres. Los astronautas los vieron. Y hay unas declaraciones del hijo de Armstrong que le contó su papá que los vieron. Claro, imagínate la confidencialidad con la que tenían que manejarse los astronautas que estuvieron ahí y las consecuencias que podía haber tenido si ellos hubieran contado lo que vieron ahí.
Ya olvídate de una nave, olvídate de seres no humanos, estructuras en la luna. ¿Quién las construyó? Si ni siquiera había la tecnología suficiente para poder llegar. Tú sabes que ese primer viaje a la luna, en donde bajaron a la superficie lunar, bueno, tuvieron el gran riesgo de no poderse volver a conectar. El módulo que estaba en la luna tenía que impactar exactamente con el que venía flotando, ¡pum!, para conectarse y poder hacer el viaje de regreso a la Tierra. Cualquier falla ahí no hubiera funcionado. Y ahora vemos que en las bases espaciales muchos países llegan y se acoplan perfectamente. Pero en ese tiempo la tecnología no era suficiente para poderlo hacer. Lo lograron, pero lo que vieron en la Luna fue eso. Y yo creo que lo que pretenden hacer ahora, que saben que ese polvo cósmico lunar se ha sentado, es ahora ya no solamente los norteamericanos, ya China, la India, como tú dices, Rusia, tienen suficiente tecnología para poder llegar, ir y venir a la Luna. Y será en estos tiempos. Yo creo que si tenemos oportunidad y el jefe así lo permite, lo veremos, lo sabremos al menos. No podemos conquistar el fondo del mar, ya viste lo que sucedió con el submarino. No lo podemos conquistar. No podemos encontrar ciudades hundidas, y no hablo de la Atlántida, hablo de ciudades hundidas en Japón. No las podemos encontrar todavía por la profundidad, no hay la tecnología suficiente. Han encontrado especies de animales en Vietnam que ni siquiera se conocían. Y eso que tenemos ahora una tecnología satelital y tenemos muchísimos medios para poder ir a algunos lugares. Hay cuevas en México, en Colombia, en el Perú, que son inexplorables, porque aún teniendo la tecnología, a la gente le da miedo, no saben qué puedan encontrar. En los cenotes de los mayas que existen en México, se ha perdido muchísima gente con ya líneas de vida. ¿Qué te puedes esperar de la luna? ¿Qué no habrá en la luna, en el espacio? Somos tan pequeños, la Tierra es tan pequeña, parte de un pequeño sistema solar, parte de una galaxia gigantesca, la Vía Láctea, y parte del universo. Pues yo creo que más de que lo que hayan dicho estas personas, más de lo que piensan los otros países poderosos con la tecnología, es justamente eso, saber qué hay allá de lo que les han dicho o por lo que tienen o que han encontrado aquí en la Tierra, porque la Luna es lo más cerquita. Así es. Bueno, Antonio, para previamente a esta conversación, alguien me dijo, bueno, haga esta pregunta, Antonio, y es, uno pensaría que los extraterrestres que existen no se presentan ellos mismos, no esperando que un gobierno nos cuente la verdad, no, sino que ellos mismos con su super tecnología eh, bajen de una nave en el Central Park de Nueva York o en Bogotá o en Ciudad de México y nos digan, mire, nosotros somos reales, nos venimos de tal parte y bueno, eh, eso, ¿por qué no se ha hecho? Yo digo, yo entiendo la inmadurez de la humanidad, eso crearía una histeria, tal vez nos mataríamos los unos a los otros, bueno, pasarían muchas cosas, pero ¿no crees, Antonio, que también podría ser válido, aunque ellos ya se han mostrado? Pero yo digo, es a una gran multitud, miles y millones de personas en un canal de televisión, no sé. ¿Por qué no se ha llegado a ese punto aún? ¿No estamos preparados como humanidad aún? Mira, yo considero que hay varios puntos ahí. El primero es que si los seres extraterrestres o no humanos han estado visitando nuestro planeta desde hace miles de años y han estado en comunicación con las civilizaciones que existían y donde nos trajeron tecnología también, tecnología, donde nos enseñaron a hacer muchísimas cosas, ¿por qué había humanos o humanoides en ese tiempo que conocían el fuego hace 20.000 años y después hace 15.000 ya no lo conocían, o el manejo de armas o de fabricación de objetos? ¿Por qué? Bueno, porque venían de diferentes civilizaciones.
Yo creo que lo que tienen ahora es justamente lo mismo. Se presentan con los gobiernos o los capturan los gobiernos y les transmiten a ellos la información. Y es muy sencillo. Si, a mi punto de vista, si tú tienes una información privilegiada, aún con los medios de comunicación que hay ahora, antes era más difícil, pero tú no la sabes transmitir, ¿qué objeto tiene que la tengas? Si llegara un ser y baja a tu casa en la noche, con muchos que entran a las casas, te dan información importante, y esa información no la sabes transmitir, se queda ahí. La información debe ser transmitida o aprovechada, que es lo que han hecho los gobiernos, aprovechar la tecnología para con eso poder tener muchas patentes, lo que ya habíamos platicado en una ocasión. En fin, eso ya les daría. Y por otro lado, ¿qué sucedería si llega una nave, como tú dices, baja en Central Park, en Nueva York, y dice, aquí estamos, y tenemos esta tecnología donde podemos viajar millones de kilómetros de distancia o pasar a otras dimensiones, o lo que sea? ¿Qué sucede? ¿En dónde quedarían los gobiernos de la Tierra? Ya no serían los gobiernos superiores. Ya no te importaría lo que digan los Estados Unidos, lo que digan países del primer mundo. No, ya los verías pequeños. No, hombre, pues, si tenemos a estos otros que vienen de allá arriba y que nos enseñan y que nos dicen y que nos traen, las fronteras se acabarían. Y ahora imagínate el caos con las religiones. En esta misma información que platican estos militares, pues, hablan de que el Vaticano tiene pruebas de hace muchísimos años, eh, con documentación, con pruebas fehacientes de la visita de los seres no humanos a la Tierra, y tampoco lo dicen. Las religiones han controlado a la humanidad desde hace muchísimos años. A los judíos casi 7,000, y la India que tiene 300 millones de dioses, los católicos que son millones en el mundo, cristianos, testigos de Jehová, y no quiero brincar ni a faltar a ninguna, y eso es con todo respeto para ellos. Si te dicen todo lo que te han enseñado, que más que enseñar es entrenar, nos han entrenado desde niños, desde cómo comer, cómo vestir, cómo comportarnos, sin decir que esto sea malo, bueno, ¿qué sucedería si todo eso se acaba? Dicen, ya eso no es válido, y hemos vivido en una mentira desde tiempos inmemoriales. Por eso considero que no se presentan, son tecnologías y seres mucho más avanzados que nosotros. Más que todos, pues yo diría que sí, sí pueden viajar a través de puertas dimensionales, agujeros negros, a hipervelocidades. No conocemos el tipo de funcionamiento de las naves, es decir, los combustibles o la fuerza energética que requieren para trasladarse. Nosotros estamos en pañales. Podemos ir, como te decía, al fondo del mar. Claro. Estamos conversando con Antonio Erazo, un gran investigador, esta noche en Pandemia Misterio. Síganos en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, Pandemia Misterio Diego Reyes, y pueden opinar, enviarnos sus preguntas, y en la medida de lo posible tendremos más programas o otros espacios para responder esos interrogantes que generamos con estas conversaciones. Antonio, quiero emitir para los que están conectados en YouTube brevemente un minuto las declaraciones de esta persona, de este oficial que, Claro, con gusto. que nos tiene conversando el día de hoy. Pero voy a ver si tengo suerte y podemos ver la transmisión. Tú me dices si, si se ve y se escucha, Tony, por favor. Sí, yo te informo. Hasta el momento no dice que estás. Ahí está ya. Mr. Gresh, finally, do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. And where?
I know the exact locations, and those locations were provided to the Inspector General and some of which to the intelligence committees. Do you have any personal knowledge of people who've been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology? Yes. Personally. Have anyone been murdered that you would think that you know of or have heard of, I guess? I have to be careful asking that question. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, Biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Bueno, me llama mucho la atención la seguridad, ¿no? Del hombre. Ya es como si se supiera un libreto. Sí, Increíble. exactamente. Y fíjate que no hace ninguna acusación. La obligación que tienes como individuo, como parte de una sociedad del país que sea, es si tú tienes conocimiento de que alguien ha transgredido la ley o que ha matado a alguien, te conviertes en cómplice si no declaras. Ya le preguntan, ¿sabe quién? No puedo decir esa información. Bueno, yo te puedo decir que ahorita aquí en la terraza de la casa estoy viendo una nave, pero no te la puedo mostrar porque me piden que no lo haga. Claro que no. Imagínate la publicidad que tiene este exoficial. Si la gente es observadora, se darán cuenta que no lleva un uniforme, lleva un traje. Hay muchos aspectos que platicamos y que hay en mi libro de JJ Benítez del Corazón Platico, cómo debe ser de detallada una información que buscas para que puedas tener un poco más de certeza. La verdad, no la tenemos nadie. Entonces, esta persona se atreve a decir o a dar declaraciones importantes, pero no dice cómo, cuándo, y yo te podría decir, si le obligan a decir, díganos dónde están las naves, te va a decir, no me lo permiten decir. Se ha amenazado mi existencia, o me lo tiene prohibido el gobierno, o fue porque juré no decir dónde estaban, pero sí puedo decir que existen, y un millón de pretextos más. Yo espero estar equivocado y ojalá nos dieran más información, pero no creo que eso vaya a pasar. No confío en nada de lo que está diciendo, sin decir que sea mentira, porque bueno, las naves existen. Ahora imagínate la publicidad que ha cansado este señor en todo el mundo. La cantidad, si escribía en una revista pequeña artículos, imagínate la publicidad que se ha ganado en todos los noticieros del mundo, la preocupación que ha generado a muchos países, decir, y si de veras sabe y cuenta algo de lo que tenemos nosotros, pero el primer beneficiado con todo esto es él. Y lejos de hacerse un buen investigador, bueno, pues es una persona que dice cosas y las platica, y listo. Y lo van a entrevistar. Y no te quiero decir nombres de aquí de México, porque sabes que sé de muchas personas que dicen que todo es cierto, aunque no tengan la menor de las certezas. Así es. Antonio, pues un placer. Ha sido, como dije al principio, una velada maravillosa. Siempre es un honor, es un privilegio. Espero que muy pronto podamos compartir unas enchiladas o unos tacos o Claro que sí, un pozole allá en ese hermano país de México y hablar de estos temas porque es apasionante. Te mando un abrazo claro que sí. y mil gracias por tu ayuda. Siempre que hacemos el llamado, tú estás ahí. Pues el gusto es para mí, sabes que el honor es mío, poder contar con tu amistad, la atención de tu público. La semana pasada platicamos, tuve un programa allá en Colombia que creo que les ha gustado a las personas, ojalá lo puedan ver. Y ahí en @Antonio Erazo en Facebook, que es lo que tengo yo, pueden encontrar a mí, comentarme y por supuesto que atenderé sus comentarios también y sus preguntas hasta donde la medida de mis conocimientos o de mis posibilidades y darte las gracias a ti, a Pandemia Misterio, y sabes que cuentas conmigo y un abrazo para ti y para todo tu público. Muchas gracias. El programa al que hace referencia Antonio se emitió en el canal regional de Cosmovisión. Es un canal de Medellín, de la capital antioqueña, y lo están repitiendo mucho. Yo lo he visto varias veces. Entonces usted canalee, mírelo seguido y ahí va a encontrar, o si no, vaya a las plataformas, a las redes de Antonio. En Facebook, por ejemplo, lo encuentran, Antonio Erazo, y ahí está publicado también todo ese material. Antonio, un abrazo.
Un abrazo para ti, para tu auditorio. Muchas gracias. Buenas noches.